gran fatiga, porque el viento les era contrario a su nombre. Aquí podemos ver otra ocasión en donde Satanás envía un ataque a los discípulos, pero me llama la atención a mí que ahora Cristo no estaba en la barca. Ahora Cristo se quedó en el monte mientras la barca avanzaba. Aquí podemos ver que la intención del Señor siempre fue formar la fe de sus discípulos. Por eso en aquel tiempo, cuando Cristo se va al monte, Cristo le dice que lo esperen en la otra ribera. Ahora aquí podemos notar otra vez que cuando la barca entra en movimiento es cuando Satanás quiere frenarla. Por eso hay algo que le molesta al diablo, y es un cristiano que esté en movimiento. Cuando tú estás en movimiento, Satanás se va a levantar en contra de tu vida. Por eso no te puedes preguntar por qué del ataque que estás viviendo. Lo que estás viviendo y estás experimentando es la ocasión que Satanás ha visto para atacarte, porque quiere detener tu barca y que no avance a la otra ribera, porque sabe que cuando una barca se mueve de una ribera a otra es porque en la otra ribera van a haber milagros, es porque en la otra ribera van a haber prodigio. Por eso así te dice Dios en esta noche: la tormenta que te está azotando son demonios que Satanás ha enviado para que tu barca no avance. El diablo se estaba asustando, alabado sea Dios. Pero mire la reacción de Pedro. La reacción de Pedro no fue la misma. En la primera, Pedro se asusta, le entra el temor y va donde Cristo y lo sacude. Cristo se levanta y le dice a los vientos, epitemao, el mismo término que usó para reprender demonios, y reprendió los vientos, dando a entender que eran demonios. En este pasaje me llama la atención que ya Cristo no está en la barca, los mandó solo, aleluya, y se levantó otra tormenta terrible. Pero mire la reacción de los discípulos. Y viéndole remar con gran fatiga, a su nombre sea toda la gloria. Ahora Pedro no estaba asustado. Pedro sabía lo que estaba pasando. Ahora Pedro no estaba atemorizado. Pedro sabía que el sacudimiento era porque quería impedir el viaje a la otra ribera. Ahora cuando Pedro vio aquella tormenta que quería partir la barca, no empezó a gritar, sino que empezó a remar. ¿Cuál es la diferencia? Que hay gente que en medio de la tormenta, gloria a Dios, no trata de remar para estabilizar la barca, sino que se tira al agua. Y Dios está buscando gente que aunque esté viviendo la prueba, siga remando. Aunque tenga fatiga, siga remando. El diablo te quiere detener, pero Dios quiere encontrar a alguien que aunque esté fatigado, reme. Sigue remando. Sigue remando. El diablo estaba asustado. Ahora estaba encontrando otro Pedro. Ya Pedro no era el mismo. Alabado sea Dios. Ya Pedro era diferente. Yo me imagino, mire, cuando Cristo llama a Pedro, Pedro estaba en una barca. La barca estaba con Jacob y Juan, pero la barca era de Pedro. Pedro era el capitán, el pescador era Pedro. En otras palabras, el líder era Pedro. En medio de esta tempestad que se levantó, aleluya, el liderazgo lo tenía Pedro. Y Satanás eso lo estaba asustando. Porque cuando él atacaba la barca, en vez de destruir a Pedro, lo que hacía era fortalecer a un líder. En vez de tumbar a un hombre de Dios, lo que hacía era sacar el poder interno que tenía este hombre. Por eso hay ataques que no te van a destruir, sino que van a explotar lo que está dentro de ti. Por eso Jeremías, cuando lo iba a soltar todo, se dio cuenta que dentro de él había una reserva inagotable de fuego. Ahora Pedro no era el mismo. Ahora Pedro se paró. Yo me imagino a Pedro, aleluya, en medio de la tormenta. Entró el sacudimiento. Pedro se levanta, agarra todo ese remo y agarra el otro, porque a nosotros este viento no lo va a hundir. Así nos toque remar hasta que se caigan los brazos, pero no me voy a hundir. Así te toque seguir viniendo a la iglesia, aunque no hayas visto el milagro. Sigue remando, sigue remando. Así tenga fatiga, sigue remando, que los que reman van a ver la gloria de Dios. Ay, tengo fatiga. Sigue remando. Agarra el remo. O mejor, no agarre el remo, agarra el rema. Sigue remando. Alabado sea el nombre del Señor. Se encontró a tremendo Pedro. Pero mire lo que dice la Biblia. La Biblia dice en otro libro del mismo evangelio, alabado sea Dios, que ellos remaron con fatiga, pero de repente vieron a un hombre caminar sobre las aguas.
Ese hombre era Jesús, el amado, ese que aparece en el momento que tú menos esperas, ese que aparece cuando tú crees que todo se acabó, ese que aparece cuando tú crees que el diablo logró el cometido. Mire, yo le vengo a decir algo de parte de Dios. Aquí hay gente que el diablo lo está atacando para descarriarlo. Aquí hay gente, que hay espíritus malignos que ha enviado Satanás para apartarte de la iglesia. Alabado sea Dios. Pero Pedro era diferente, hermano. Aleluya. Y mientras este hombre remaba, alabado sea Dios, llegó la respuesta. Ahora venía un hombre caminando sobre las aguas. Y venía caminando. Cuando todos los discípulos vieron, todos mencionaron: es un fantasma. Gloria a Dios. Pero de repente, aleluya, Cristo le dijo: soy yo. Alabado sea Dios. Todo el mundo vio que era Jesús. Pero cuando pasa esto, me llama la atención a mí que Pedro le dijo a Jesús: si eres tú, dime que vaya donde tú estás. Alabado sea Dios. Pedro era terrible, hermano. Ya Pedro no era el mismo. Pedro estaba siendo formado. Alabado sea Dios. Y dice la Biblia que Pedro se bajó de la barca, no importando la tormenta. Y mientras Pedro caminaba, alabado sea Dios, se aproximaba a Jesús. Pero hubo un momento que el temor se apoderó de él y empezó a hundirse. Alabado sea el nombre del Señor. Pero me llama la atención a mí, aleluya, que Pedro se estaba hundiendo, pero la barca se hubiese hundido antes si Pedro no hubiese remado. Alabado sea el nombre del Señor. Me llama la atención a mí que de todos los discípulos, Pedro fue el único que se bajó de la barca. Y eso es lo que pasa, hermano, que en este evangelio es de riesgo. Este evangelio es de pelea. Este evangelio no es para cobardes. Este evangelio es para gente atrevida, para gente arriesgada, para gente que no le tenga miedo al diablo, para gente, aleluya, que cuando esté viviendo la prueba sepa que Dios sigue siendo Dios. Y se bajó Pedro, y Pedro caminaba sobre las aguas. Aleluya. Y eso es lo que pasa muchas veces, hermano, que la gente no comprende por qué en medio de tu tormenta tú todavía sigues viniendo a la iglesia. Ay, Dios mío, la gente todavía no comprende cómo en medio de tu enfermedad tú sigues avanzando en este camino. ¿Sabes cuál es la diferencia? Que hay gente que no toma la misma actitud. Gloria a Dios. Y todo el mundo ve cómo te hundes. Alabado sea Dios. Todo el mundo ve cómo te sumerge. Lo que la gente no ve es que fuiste el único que se atrevió a bajarse de la barca. Ese es el problema, que para allá crítico es fácil. Todo el mundo te critica cómo predicas. Todo el mundo te critica cómo oras. Todo el mundo te critica cómo te vistes. Todo el mundo te critica cómo preparas un mensaje. Pero ellos no predican, ni lavan, ni prestan la batea. Ven que te estás hundiendo, pero no se dan cuenta que fuiste el único que se atrevió a hacer lo que otros no hacen. Estaba Jacobo, Juan, Mateo, pero ellos no se bajaron. ¿Sabe quién se bajó? Pedro. Denle un aplauso al Señor. Se estaba desatando algo, nudo por nudo. Pedro se bajó, hermano. Si eres tú, dime que vaya ya. Dios mío, imagínese usted, hermano. Se bajó Pedro, se hundió, pero Dios extendió la mano y lo sacó. Este hombre estaba en una formación. Ahora, ya hemos visto varios ataques. Todos han sido de demonios, intentando detener el camino de una ribera a otra. Pero a pesar de todos estos ataques, Satanás no logró hacer que Pedro se apartara. A su nombre. Y sabe que es lo más terrible y lo más hermoso de esta palabra, que resistir la prueba trae revelación. Resistir la prueba trae remas. ¿Tú no me crees? Capítulo 16 del libro de Mateo. Vamos a leer un momento. ¿Tú crees que resistir la prueba? No, resististe y ya. Dios empieza a desatar algo para la vida de aquel que resiste. Pero no solo el que resiste, sino el que se atreve a hacer algo que otros no hacen. Capítulo 16, versículo 16. Esto fue posterior a aquellas dos tormentas que se levantaron. Dice la Biblia, versículo 14. Vamos a leer del versículo 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo:
tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta iglesia edificaré, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del cielo. Dios mío, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será atado en el reino de los cielos. Se prendió el diablo cuando escuchó esto. Cuando Satanás escuchó lo que Cristo le dijo a Pedro, ahí se desesperó. Aleluya. Porque si no había podido con un Pedro sencillito en una tormenta simple, ¿cómo iba a poder Satanás ahora con un Pedro que portaba la llave del reino de los cielos? Resistir la prueba hace que desciendan llaves. Resistir la prueba hace que se rompan las cadenas, que se pudran los yugos. Lo que estaba cerrado se abre para el que resiste. Resistir la prueba está en revelación. Alabado sea Dios. Se asustó el diablo, hermano. El diablo está asustado con más de uno acá. A su nombre. Porque a pesar de todo lo que has vivido y cuántas críticas has recibido, aleluya, a pesar de las tentaciones que han venido a tu vida y cómo el mundo te llama para que vuelvas a ser la misma y el mismo, Satanás no ha podido apartarte de la presencia. Viene revelación, viene una llave del cielo para alguien, viene una llave para alguien. Mira que hay gente que está orando por algo que está encadenado con un candado, pero cuando tú resistas la prueba, las llaves van a descender del cielo para que abra lo que está atado. A su nombre, denle un fuerte aplauso al Señor, hermano. Tremendo. Ahora Satanás escuchó eso. Ahora estaba asustado. Ahora usted entiende por qué en el capítulo 22 de Lucas fue el mismo Satanás, que el Señor lo reprenda, tuvo que ir donde el Padre, porque ya le tenía miedo a Pedro. Satanás estaba asustado. Alabado sea Dios. Porque Pedro, a medida que pasaba el tiempo, iba cogiendo madurez y fuerza espiritual. Diga gloria a Dios. Aquí podemos notar cómo Cristo empieza a desatar cosas terribles sobre la vida de Pedro. Y por eso acá comprendemos cómo el mismo Satanás pide, gloria a Dios. Pero mire lo impresionante de este pasaje. Es que Cristo se le acerca a Pedro y le dijo: Pedro, llegó la hora. Satanás no aguantó más. Se le agotaron los demonios. No pudieron contigo. Aleluya. Pero escuche bien, las dos tormentas anteriores, ¿quién intercedió? Cristo. En una Cristo se despertó, reprendió los demonios, los vientos. En la otra Cristo caminó sobre las aguas y vino bonanza. Aleluya. Pero este era otro ataque, ya no de demonio, ahora era el mismo diablo. Ahora era el mismo Satanás. A su nombre. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. En otras palabras, Cristo lo dijo: Pedro, yo te voy a revelar algo que el Padre me dijo, y es que Satanás acudió para pedirte a ti. Te van a zarandear, Pedro, pero te tengo una noticia: no te voy a defender. Esta pelea eres tú con el diablo, hermano. Y hay luchas y hay peleas que son tuyas. Por eso la Biblia dice: he aquí hoy doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. A su nombre. Él te dio la potestad a ti. Por eso la Biblia dice que te ciñas con armadura. Si fuera Él el que fuera a pelear siempre por ti, la armadura la necesitara Él, entre comillas. Pero si Él te dice a ti, alabado sea Dios, que te ciñas con la armadura, que agarres el escudo y agarres la espada, es porque es a ti que te toca pelear. Todo se lo quiere dejar Dios. Hay momentos que te toca pelear. Hay luchas que son tuyas. Hay peleas que son tuyas. Hay peleas, alabado sea Dios, como la conversión de tu esposo, de tu esposa. Amén. Dios quiere que tu esposo y tu esposa se conviertan. Dios quiere que tu familia venga a la iglesia. Pero el que tiene que pelear es tú.
El que tiene que agarrar la espada eres tú. Por eso Cristo le dijo: Satanás te pidió y no voy a intervenir, porque lo que tengo preparado para ti, Pedro, necesito entregárselo a alguien que resista al diablo. Porque Cristo sabía que Él se iba a ir. Cristo sabía que iba a morir. Y ya Cristo no iba a estar para defenderlo. Y lo que Cristo quería era entrenar a Pedro. Cristo lo que estaba haciendo: Pedro, necesito que te levantes, porque yo me voy a ir entre muy poco tiempo. Ya no voy a estar para defenderte. Por eso necesito que resista. Levántate. Vas a tener una pelea con el diablo y no vas a perderla, porque yo voy a rogar al Padre para que la fe no falte. Hay peleas que son tuyas. Hay peleas que son tuyas. Mire, por eso hay gente que no se congrega. Están perdiendo la pelea que es de ellos. Yo puedo orar por ti, Gabriel, pero hay peleas que mis oraciones no van a hacer nada por ellas. Eres tú que te tienes que levantar. Por eso hay gente que tiene el ministerio frustrado, porque se acostumbraron a que otros peleen por ellos. Porque si no estás viviendo pruebas, aleluya, y ya quieres como que tirar la toalla, ¿cómo será cuando se levante una tormenta? Cuando se levante la enfermedad, cuando se te muere un familiar, cuando tengas que ir al médico a buscar un diagnóstico, cuando te visite el miedo, cuando sientas que ya no puedes, cuando vengan las burlas, cuando vengan las críticas, ¿cómo será cuando venga ese ataque? Por eso, así te dice Dios, hay peleas que vas a tener que pelear tú. Por eso una prueba que yo viví, yo me arrodillé y yo le dije: Señor, ya no aguanto más, ya estoy cansado, Señor. Prueba tras prueba, tras prueba, tras prueba, tras prueba. Y Dios habló a mi corazón y me dijo: es necesario que por un poquito de tiempo tengas que resistir la prueba, para que puedas ser merecedor del galardón de gloria que viene posterior a ella. Alabado sea Dios. Hay que resistir la prueba y no es fácil, hermano. No es fácil estar en una tormenta. No es fácil pasar una enfermedad, hermano. No es fácil. Alabado sea Dios. Aleluya. No es que llorar es de cobarde y que ya lloraste por lo que estás viviendo, ya Dios no está contigo. No, se vale llorar. Se vale sentirse sin fuerza. Se vale sentirse solo. Mira, hay veces que Dios, aleluya, permite, gloria a Dios, que ni los diáconos ni el pastor te visite. Porque es que la pelea es tuya. Porque si los ministros te visitan, tú vas a decir que fue por ellos que te levantaste. Y Dios quiere que te salgan callos en la mano y que en la pelea te levantes tú solo. Estás acostumbrado a la visita. Estás acostumbrado a que te lancen al piste. Aleluya. Las águilas no necesitan al piste. Las águilas vuelan y cogen su presa por ellos mismos. Así que levántate, abre tus alas y vuela. Te acostumbraste al alpiste. Levántate, águila. Ay, pobrecito, te ha caído. Ven, coge, ven. Tómate 3 granitos. Párate en la raya. Tú no puedes seguir viviendo la vida así. Cristo viene y te queda. Alabado sea Dios. No es que nadie me habló, es que no me saludaron. Aleluya. Cristo cuando iba caminando al Vía Cruces, nadie nos saludó, al contrario, le escupía en el rostro, pero nunca se detuvo. Y tú te quieres detener porque no te saludaron. Y así quiere ver gloria. Y así quiere ver sanidades. Y así quiere ver milagros. A su nombre. Cristo le dijo: ven acá ya Pedro, ya te defendí mucho. Necesito que te levantes. Vas a pelear tú solo. Yo voy a orar por ti para que la fe no te falte. Pero la pelea es tuya con el diablo. Tremendo enemigo, hermano. El Satanás tiene más de 2024 años haciendo caer hombres y mujeres de Dios mejor que usted y que yo. Esa pelea era de Pedro. Por eso no podemos acostumbrarnos, hermano. Hermano, usted no puede acostumbrarse a depender de otro hermanito. Y hay gente que se acostumbra al otro. Y que si el otro no se sentó al lado de él, sino al lado del otro hermano, ya se desaniman, ya se quieren descarriar. Ajá, pero ¿quién pagó el precio por ti? El hermano Cristo. Ve, hermano, yo de pronto yo puedo tener inconformidad con alguien acá. De pronto yo, aleluya, pero yo por eso no voy a soltar la espada. Porque a mí el que me visitó en enfermedad no fue el hermanito, fue el Espíritu Santo. ¡Levántate!
Ay, es que estoy desanimado. Necesito que alguien me dé una palabra. La palabra es la palabra. Es tu palabra. No me entendió. ¿Quieres una palabra? Lee la palabra. Hermano, ya está bueno, hermano. Ya está bueno, ya. Ya está bueno que le estés poniendo condiciones al Espíritu Santo. Si no me saludan, no cierro los ojos. Porque estoy bravo. ¿Con quién? Con Dios. ¿Estás bravo con Dios? O con el hombre. Te entiendo que estés bravo con el hombre, pero Dios no tiene la culpa. Por eso tú tienes que entender que cuando tú vienes a la iglesia, tú vienes a ofrecerle un sacrificio al Espíritu Santo, no al hombre. Si es al hombre, vete para el Coliseo. Si es al hombre, vete para el Teatro Santa Marta. Pero aquí vinimos a adorar al Espíritu Santo. A su nombre. Pedro estaba acostumbrado. Por eso Marta y María, acostumbrados, aleluya, cuando Lázaro murió, estaban acostumbrados que Cristo siempre estaba con ellos. Cuando Cristo no estuvo con ellos, Lázaro se enfermó, aleluya, y mandaron a buscar, alabado sea Dios, a Cristo, para que Cristo llegara a la aldea y sanara a Lázaro. Y cuando fueron esos discípulos donde estaba Cristo, Marta y María nos mandaron, aleluya, porque Marta y María tienen a Lázaro enfermo, al que tú amas. Ellos quieren que tú vayas y le impongas las manos. Cristo le dijo, espérate un momento, dígale a Marta y a María que la enfermedad de Lázaro no es para muerte, sino para la gloria de Dios y para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Pero ¿por qué Lázaro se murió? Porque Marta y María se habían acostumbrado a tener a Jesús ahí pegadito. Hay veces que tienes que, hermano, mire, hay enfermedades que es necesario que los vivas. Hay pruebas que es necesario que las afrontes. Porque si no, entonces, ¿cómo tu fe va a ser fortalecida? Si la fe se ve fortalecida por medio de la prueba. A su nombre. Por eso Satanás se empecinó. ¿Sabe qué tenía miedo? Satanás sabía que a Pedro se le había dado la llave y que estaba próximo la muerte de Jesús, y que cuando Jesús muriera, Satanás sabía que Pedro iba a quedar a cargo de la iglesia. Ahora, dice la Biblia, ahí mismo en el versículo 39 de Lucas 22 dice, después de esa conversación, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad para que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de una piedra, y puesto de rodillas oró diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo y le fortaleció. Y estando en agonía oraba más intensamente, y era de su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo. A su nombre. Dice la Biblia que los halló durmiendo. Gloria a Dios. Ahora, después de que Cristo le da aviso de que iba a ser zarandeado, dice la Biblia que posterior a esa conversación, Cristo se fue al monte, a su nombre, al monte Getsemaní. Ahí fue donde los romanos y los sumos sacerdotes fueron a buscar a Jesús. Y mientras él fue a orar, le dijo a Pedro, a Jacobo y a Juan, quédense aquí, pero oren para que no entren en tentación. Ahora, ¿quién es el tentador? ¿Quién tentó a Jesús cuando el Espíritu lo llevó al desierto? Satanás. O sea, ya aquí no era un espíritu, no era un viento contrario. Ya aquí no era un espíritu que sacudía una barca. Aquí era el tentador el que había entrado en acción. Usted se está dando cuenta que ahora la pelea no era con un espíritu, ahora era el mismo diablo. A su nombre. Dice el tentador. Y así, en 2 ocasiones más, Cristo fue a orar y se encontró a Pedro dormido. Pero el Señor le había dicho que si no oraba, iba a entrar la tentación. En otras palabras, Cristo le estaba diciendo, te va a sacudir el diablo, te va a zarandear Satanás. Posterior a eso le dice, ora para que no entres en tentación. O sea, Cristo le estaba advirtiendo que iba a recibir un ataque, pero Cristo también le estaba dando el arma para resistir al ataque. Porque es que mire, una persona descarriada, antes que se descarriara, Cristo la avisó. Cristo ya le dijo.
Por eso no me puede decir, ay, es que me cogió de sorpresa. No, Señor, ya Cristo te había dicho. A su nombre. Por eso en este pasaje vemos que el tentador entró en acción. Ya no era un espíritu. O sea, Cristo le dijo, te van a zarandear. Y después le dijo, Pedro, quédate. Pero sigue orando porque va a venir el tentador. Recuerda que dije que te iba a atacar. A Pedro se le olvidó. A Pedro se le pasó que el tentador ahora lo estaba atacando. Ahora, después de esa escena, dice la Biblia que mientras aún hablaba con los discípulos, vino Judas, el que lo había de entregar, con los soldados romanos y los sumos sacerdotes. ¿A qué fueron? Fueron a buscar a Cristo. Ahora, ¿cuál fue la reacción que tuvieron los discípulos y Jesús cuando llegaron los romanos? ¿Qué fue lo que pasó? Alguien sacó la espada y mochó oreja, hermano. ¿Usted cree que eso era de Dios? ¿Usted cree que Dios necesitaba la intervención de Pedro? O sea, Pedro no había entendido, se había descuidado. Cristo le dijo, ahora que viene el tentador. Como no oró, el tentador se le metió. Porque alguien que desenfunda una espada y mocha una oreja está poseído por el diablo. Porque eso no es de Dios. Porque Dios nunca te va a incitar a la agresión. Porque Él es santo. El Espíritu Santo es un espíritu de orden. No que Él sintió en el espíritu mocha oreja. No, Señor. Por eso Satanás, el Señor lo que hace es, ven acá, ¿qué hiciste? Y comienza y le vuelve a sanar la oreja a Malco. Ahora, ¿qué pasó? Es que la lucha de Pedro ya no era, alabado sea Dios, con un espíritu. Ahora era con Satanás y sin la ayuda de Jesús. Por eso Cristo le dijo, ora, porque va a venir el diablo. Y se fue. Ora que la pelea es tuya. Y se fue, hermano. Y como no oró, el tentador llegó. Por eso cuando yo meditaba en esta palabra, yo decía, pero Pedro, para que tomara esta decisión hermano, mire, imagínese usted que llegara alguien ahora y sacara una Highlander de eso, un machete, y venga encorbatado y venga diciendo que yo sentí la voz de Dios que me dijo, mata a todos los impíos que están en la iglesia. ¿Usted qué dice? Está endemoniado. Está endemoniado, hermano. No tiene nada que ver con Dios. Era lo mismo lo que estaba pasando con Pedro. ¿Usted qué dice? Si viene ahora alguien encorbatado con un machete a matar a los que no son cristianos todavía, usted dice, ese man está loco, se salió del manicomio. Ahora, ¿qué pasó con Pedro? Pedro tomó una acción de una persona que no está en sus 5 sentidos. Una persona que perdió el control de sí mismo. La acción que toma Pedro es de una persona incoherente, que no tiene el Espíritu Santo, que no tiene nada con Dios. En otras palabras, la acción que Pedro tomó fue bajo la influencia del tentador. Por eso Corintios, vamos a leer 2 Corintios 11:3. Yo sé que usted se conoce ese versículo, pero vamos a leerlo. Segunda de Corintios 11:3. Mira lo que dice. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Quién es la serpiente? El mismo tentador. El tentador es la misma serpiente. Estamos hablando del mismo Satanás. Ahora, la acción que tomó Pedro, ¿fue de alguien en sus 5 sentidos o fue de alguien que tenía los sentidos extraviados? Es de alguien que no está en sus sentidos, hermano. O sea, en otras palabras, los sentidos de Pedro habían sido extraviados. Pedro no estaba en sus 5 sentidos. Pedro estaba perdiendo la pelea. Cuando Cristo le da la palabra, cuando Cristo terminó de hablar, que le dijo, te van a zarandear. A partir de ese momento, Satanás se levantó y dijo, me toca a mí. Y empezó a atacar a Pedro. Y fue a buscar a Pedro, no está orando. ¡Pra! Y fue a buscar a Pedro, está dormido. ¡Pra! Y comenzó a ganar ventaja. Ahora el tentador, hermano, el diablo tiene más poder que usted y que yo si no tenemos a Dios. Son 2024 años de diferencia en experiencia
en estrategias para hacer caer hombres de Dios avivadores. Ahora que no te haga caer a ti y a mí. Se levantó el firme en las tinieblas. Y dijo, este es mío, este lo ataco yo. Y extravió los sentidos de Pedro. Por eso dice la Biblia que en ese momento que Pedro mochó la oreja, ya Pedro no era Pedro, el hombre de Dios. Ya los sentidos de Pedro habían sido extraviados, hermano. Los sentidos de Pedro habían sido extraviados. Ahora mire lo que dice el capítulo 22, versículo 60. 22:60 dice, y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Recuerde que Cristo le dijo que lo iba a negar. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. O sea, cuando Pedro lo niega por tercera vez, Cristo estaba cerca de Pedro. Y dice la Biblia, entonces vuelto el Señor miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho antes. Hermano, parece un poco como incoherente, pero Pedro no se le pudo haber olvidado lo que Cristo le dijo. ¿Se le olvidó? Sí se le olvidó, porque la Biblia especifica, y Pedro se acordó de las palabras que Cristo le había dicho. Ahora, una persona cuando sus sentidos son alterados, una de las consecuencias es la pérdida de la memoria. Hermano, Satanás se había metido en Pedro. Lo llevó a actuar locamente. Y después lo hizo olvidarse de las promesas y de las palabras que Cristo les había dado. O sea, en otras palabras, se metió el diablo y golpeó a Pedro. Y Pedro iba peleando esa pelea. Pedro la iba perdiendo, porque la pelea era de él con el diablo. Dijo, el Señor se lo dijo. Y si se dio cuenta, ¿qué pasa cuando uno no pelea y Cristo está al lado? Perdemos, hermano. O sea, Pedro, en otras palabras, ahí perdió. Perdió. Dice la Biblia que cuando él vio que Cristo lo miró al mismo tiempo que lo negó, lloró amargamente. Como quien dice, ¿qué hice? No puedo creerlo, el Señor me lo había dicho. Ya Pedro no era el mismo, hermano. O sea, Satanás había logrado avergonzar al hombre de Dios. Y eso es lo que el diablo quiere con nosotros, avergonzarnos. Por eso ese deseo que se te ha metido de volver al mundo. Por eso cuando pasas por los picó y ponen esa música que tú escuchabas, tú sientes algo extraño. No es que estés en la carne, es que el diablo te quiere descarriar. Es que el diablo te quiere destruir. Y ya no te está mandando tormentica, hermano. Mira, esta iglesia ya no es de tormentica. Aquí es el mismo diablo que está atacando a la iglesia. Esto no es de demonio, hermano. Que un espíritu que no sé qué, eso es papelado. Ahora usted se está enfrentando al diablo. Que el Señor lo reprenda. Ahora en ese momento Pedro estaba perdiendo. Pedro estaba perdiendo la pelea. Alabado sea Dios. Y así nos pasa muchas veces a nosotros, hermano. Estamos bien cuando vemos el milagro y la manifestación de Dios al lado. Pero cuando Él se aparta de nosotros y nos pone a pelear solo, empezamos a menguar. Empezamos a decaer. Empezamos a bajar. Empezamos a dejar de ser apasionados. El Pedro apasionado ya no era apasionado. El Pedro que siempre estaba, Señor, tú eres el Cristo, alabado sea Dios, ya no era el mismo. Satanás lo había enfriado. Denle un fuerte aplauso al Señor, hermano. Gloria a Dios. A su nombre, hermano. Pedro estaba perdiendo la pelea, hermano. Pedro estaba siendo golpeado con violencia. Pedro estaba siendo avergonzado. Alabado sea Dios. Pedro estaba siendo atacado. Diga gloria a Dios. Es tremendo, hermano, lo que estaba viviendo Pedro. Estaba bajo ataque. Nosotros estamos bajo ataque. Usted está bajo ataque. ¿De quién? Del diablo. Pero ya Dios nos dio las armas para combatirlo. Y si tú pierdes, es porque se te olvidó lo que Él te habló. Y si tú pierdes, es porque se te olvidó todo lo que Él ha venido haciendo por ti. A mí no se me olvida todo lo que Dios ha hecho, hermano. Por eso cada vez que yo paso un proceso en donde Satanás me quiere desanimar, yo me acuerdo de ese Oscar que estaba tirado en una cama. Tú tienes que acordarte de dónde Dios te sacó.
No es hora, hermano, para andar desanimado. No es hora para andar caribajo. No es hora para depender del hermanito. Es hora de seguir peleando. Es hora de seguir avanzando. Es hora que ya, alabado sea Dios, deje de tomar leche espiritual y comiences a comer vianda. Comida, hermano. Eso es lo que necesitamos, comida espiritual. Alabado sea Dios. Comida espiritual, hermano. A su nombre. Y buscando un pasaje que se me perdió. A su nombre. Es tremendo, hermano, porque Dios le avisó. Dios le dijo a Pedro. Ahora Pedro estaba perdiendo la batalla. Pedro estaba perdiendo la pelea. Alabado sea el nombre del Señor. Me llama la atención que después de este desánimo, ahora Pedro estaba acongojado porque Cristo murió. Y Cristo murió viendo a un Pedro que lo negaba por última vez. O sea, lo último que Cristo vio de Pedro era que lo negaba. Imagínense cómo quedó Pedro. Por eso que lloró amargamente. Cristo murió y Pedro no le pudo pedir perdón. Por eso cuando las mujeres van al sepulcro y dicen que Cristo resucitó, ellos van donde están los discípulos. Y cuando le avisan, hubieron 2 discípulos que salieron corriendo al sepulcro a mirar si de verdad había resucitado. ¿Quiénes fueron? Pedro y Juan. La Biblia dice que Juan corrió primero, pero Juan se quedó en entrar al sepulcro. Pero Pedro salió corriendo y entró. Alabado. O sea, Pedro le quería pedir perdón a Dios. Pedro se había equivocado. Pedro estaba triste, hermano. Porque Pedro le había dolido fallarle a Dios. Yo no sé a usted, hermano, pero a mí me duele cuando le fallo a Dios. Me duele en el alma. No sé cómo hay gente que puede vivir tranquilo fallándole a Dios. A mí me duele, hermano. Pedro estaba dolido. Y ya todo el mundo veía a Pedro diferente. Es más, Cristo se le aparece 3 veces a los discípulos. En la primera, los perdona. Los manda a estar en paz a todos. En la segunda, coge a Tomás y le dice, toca, convéncete. Tenías que ver para creer, Tomás. Pero en las 2 primeras apariciones, Cristo nunca le habló a Pedro. Imagínese usted cómo estaba Pedro cuando Cristo apareció. En medio de ellos. Pedro ni hablaba. Si Cristo cuando estaba en un lugar, el primero que hablaba era Pedro. Cuando la tocó la mujer del flujo de sangre, y él dijo, ¿quién es el que me ha tocado? ¿Quién fue el primero que habló? Pedro. Cuando Cristo dijo, ¿cuántas veces tenemos que perdonar al que nos ofende? Ahí fue que Pedro le preguntó, ¿cuántas veces son, Señor? Y Cristo le dijo, 70 veces 7 te he dicho, Pedro. Pedro siempre estaba ahí, pero en las 2 primeras apariciones Pedro ni habló, tenía pena de Dios. Estaba dolido porque le había fallado al Espíritu Santo, a Cristo, a su nombre. Ahora en la tercera aparición, gloria a Dios, vemos que Pedro se va. ¿Cómo se llama el lago? A Betania. Al descender a tierra, mira lo que dice Juan capítulo 21 versículo 3 dice, Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos a leer el versículo 1, 21:1 dice, después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberia y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, llamado Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Dice, Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. O sea, después de que Pedro negó a Jesús y Cristo muere, Pedro estaba desanimado. Después de 2 apariciones de Cristo, en donde Cristo no le habla a Pedro, Pedro estaba más desanimado. Por eso él tomó la decisión de ir ¿dónde? Junto al mar de Tiberias. ¿Cuál es ese mar de Tiberias? El mismo lago Genesaret. Es el mismo lago donde Cristo caminó sobre las aguas. Fue el mismo lago donde Cristo calmó la tempestad. Fue el mismo lago en donde Pedro estaba pescando por primera vez en Lucas 5, que no había pescado nada en toda la noche y Cristo se le apareció y se le montó a la barca. En ese lugar estaba Pedro ahora, pero desanimado. Ahora Satanás lo que había hecho era llevar a un estado de desánimo a Pedro. Y hizo que Pedro descendiera a la barca de donde Cristo lo había sacado.
O sea, ahora Satanás estaba llevando un proceso a Pedro. Y el proceso del enemigo para la vida de Pedro era llevarlo a la barca donde Cristo le había hecho el llamado. Mala idea. Porque en esa misma barca donde Cristo se le apareció por primera vez a Pedro, que lo tomó como discípulo, en esa misma barca se le volvió a aparecer Jesús. Y en esta misma escena vuelve y juega. No habían pescado en toda la noche a su nombre, pero a la orilla se le apareció Jesús y lo llamó hijitos. Ahí donde Juan dice, es el Señor, es el Maestro. Dice la Biblia que Pedro se había despojado de la ropa. Cuando Juan dijo que era el Maestro, Pedro se la puso y se metió al agua. Ahora, Satanás había llevado a Pedro a un estado de desánimo tan terrible que lo metió en una prueba, al punto tal que llegó a la barca donde había estado primero. Mala idea, hermano. Yo no sé a usted, pero a mí cuando llega la prueba, en vez de desanimarme, lo que hace es levantarme más. Cuando llega la prueba a mi vida, yo en vez de menguar y querer salir corriendo de la iglesia, yo quiero buscar más a Dios. ¿Sabe por qué? Porque en la prueba fue que yo lo conocí. O sea, en otras palabras, Satanás envió a Pedro al lugar donde Cristo lo había conocido, donde Pedro se había dejado de la barca y de los peces y le había seguido. En otras palabras, Pedro volvió al primer lugar del encuentro. A mí el desierto no me aparta, hermano. A mí la enfermedad no me aparta. Me fortalece en Dios, porque fue ahí donde yo lo conocí. Fue ahí donde yo tuve el primer encuentro con Él. Es imposible que tú olvides esa primera escena cuando Cristo apareció a tu vida. Todos los que estamos acá, ese primer encuentro con Dios, no me diga que usted nunca lo ha olvidado ni lo va a olvidar. Bueno, la idea del diablo fue llevar a Pedro a ese lugar. Mala idea. Imagínate tú. Cuando Pedro entró a la barca y lanzaba la red, no había pecado en toda la noche. O sea, todo se estaba repitiendo, hermano. O sea, en otras palabras, Pedro se podía meter en el lago que sea, pero ahí va a estar Cristo buscándolo. Tú te puedes ir para donde sea, hermano. Tú te puedes ir hasta para otra iglesia. Tú eres de acá. Tú eres de acá, hermano. Porque yo creo que aquí viene algo sobrenatural. Y no se lo digo en emoción. Viene algo grande. Pero eran 500 y Satanás logró desviar 380. Yo quiero ser de los 120. O sea, tú te puedes ir ahora para otra iglesia. Tú te puedes ir para otro concilio ahora mismo. Es más, empaca tu maleta y vete si quieres. Pero nunca va a ser lo mismo. Jamás. Porque aquí nosotros hemos logrado experimentar la presencia de Dios. Las manifestaciones. Donde tú te metas, donde tú te vayas, la marca de Dios está en ti. Ni muy desanimado, yo no sé usted, ni muy desanimado me dan ganas de irme a la iglesia. Hermano, eso es un espíritu inmundo. Es un espíritu que se mete en el pueblo para sacarlo de la iglesia. ¿Qué pasaba cuando la barca iba de una ribera a otra? Cuando iban a ver milagros, se metió un espíritu en el medio y empezaba a soplar en contra. A su nombre. Ahora en ese momento vemos cómo Pedro se lanza al agua. Usted conoce la historia. Cristo llega a la orilla. Ellos comen del pan, de los peces. Y después de haber comido, Cristo tiene una conversación con Pedro. Lo llama aparte. Yo me imagino que lo llamó aparte. Dice, al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153. Y aún siendo tantos, la red no se rompía. Les dijo Jesús, venid, comed. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntar, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio a su nombre. Bueno, en otro pasaje vemos la conversación que Cristo tiene con Pedro. Ya después de que Cristo es negado por Pedro, Pedro no volvió a hablar con Jesús. Pero en esta oportunidad, Pedro se volvió a encontrar con el Señor. Y ahora Pedro estaba frente al Señor. Y Cristo le hizo una pregunta. Pedro, ¿me amas? Y Pedro le respondió, sabes que te amo, Señor. Pedro sabía que le había fallado a Dios. Y Cristo también sabía. Cristo sabía que Pedro le había fallado. Pero a pesar
de todas las fallas que tuvo Pedro, eso no detuvo el ministerio que Dios le iba a entregar. Porque las fallas que nosotros podemos tener en este camino, si nosotros nos retractamos, lo que Dios nos prometió no los entrega. Y el ministerio que Dios le había prometido en el capítulo 16 de Mateo a Pedro, Cristo se lo entregó. Aunque Pedro le había fallado, Cristo se lo dio. Por eso en esta noche, hermano, si tú le has fallado a Dios de alguna manera, no te desanimes, porque Cristo te perdona, Cristo te levanta y Cristo te entrega lo que tanto has anhelado. Cristo te entrega el ministerio. Pedro, el que falló, el que lo negó, ahora era Pedro el pastor de la iglesia primitiva. El diablo dijo: no, le quité el ministerio a Pedro. No, Señor, porque a pesar de que Pedro había perdido, apareció Cristo. O sea, al final, cuando tú vas perdiendo, Cristo siempre va a aparecer a rescatarte. Apareció Cristo. Pedro, tú no pudiste con Satanás. Y apareció el Señor y le otorgó ese ministerio poderoso a Pedro, hermano. Póngase sobre sus pies, hermano. Vamos a orar. A su nombre sea toda la gloria. Yo no sé a usted, hermano, pero yo me siento ese Pedro que le fallo todos los días a Dios. Todos los días le fallo. Todos los días hay espíritus que me hablan al oído, que me quieren apartar de este camino. Hay demonios que me visitan de desánimo, de enfermedad, pero yo no soy capaz de irme de la iglesia. No soy capaz de aquel que me ha hecho tanto bien, hacer como si nunca lo hubiera conocido. No soy capaz de irme de su presencia. Yo lo necesito todos los días. Yo soy ese Pedro que le falló a Dios, pero aunque lo falló, lo ama. Yo soy ese Pedro que se equivocó, pero le dice: Señor, sabes que te amo. Sabes que te amo. Te fallé, pero te amo. Me equivoqué, pero te amo. Mira que hay gente que le ha fallado a Dios, pero estás aquí porque lo amas. Estás aquí porque tú sientes que separado de Él no puedes ni eres nada. Yo no soy nada sin Dios, hermano. Yo se lo he dicho a Dios más de una ocasión: quítame lo que tú quieras. Vea, yo cuando me enfermo, yo no le digo al Señor que me sane. Yo le digo: Señor, tú sabes lo que haces. Yo cuando vivo la prueba no soy capaz, hermano. Yo me arrodillo y le lloro a Dios: Señor, con prueba o sin prueba, yo soy Oscar, el que te ama. Siento a Dios. Con prueba o sin prueba, tú se lo has dicho a Dios. Enfermo o no enfermo, te amo, Señor. Estás bajo ataque. Aquí hay gente que está bajo un ataque del mismo diablo, pero aquí está Dios para levantar tu mano cuando te estés hundiendo. Sí, le fallaste y tú lo sabes, pero lo amas. Pedro le falló, pero lo amaba. Pedro se equivocó, pero lo amaba. ¿Cuántas veces no te has equivocado? Pero estás aquí